Hola a todos, antes de nada quiero dar las gracias al Club Español del Arbitraje, o mejor dicho, y presuponiendo que la Asamblea General votará a favor de la propuesta, al Club Español e Iberoamericano del Arbitraje y en particular al CEA-40 por la invitación a participar en esta Arbitalk. Voy a dedicar este espacio para hablar de un tema muy necesario, pero a la vez delicado, que nos afecta en mayor o menor medida a todos los abogados y abogadas y a la sociedad en general. Me estoy refiriendo a nuestra salud mental. Pero antes permitidme que os explique brevemente mi historia, porque hay una serie de reflexiones que pueden extrapolarse a nivel del colectivo. Mirad, a finales del año 2010, mientras estaba estudiando tercero de Derecho en la Universidad Pompeu Fabra, me diagnosticaron un trastorno obsesivo-compulsivo muy severo. En aquel entonces, este problema de salud mental interfería en todas las facetas de mi vida. Algún psiquiatra llegó a insinuar que me tomara un descanso largo mientras estuviera en periodo de tratamiento, pero me opuse a ello desde un buen principio, y eso era porque estudiar Derecho en aquel entonces era el único aliciente que tenía para levantarme cada día de la cama y seguir viviendo. Fue mi salvavidas durante aquellos primeros años de lucha incesante y evidentemente el apoyo incondicional de las doctoras, familia, amistades más cercanas fue crucial para mi proceso de recuperación. Recuerdo que una de las primeras cosas que hice cuando me diagnosticaron el TOC, es así la forma breve para decirlo, fue publicarlo en LinkedIn. Y la gente de mi entorno me dijo: Manel, ¿estás seguro de que es una buena idea que te expongas públicamente de este modo, teniendo en cuenta los prejuicios que hay sobre la salud mental? Y mi respuesta fue muy clara. Les dije que tenía la necesidad imperiosa de exteriorizar todo ese sufrimiento que había ido acumulando en silencio durante tantísimos años y que estaba dispuesto a asumir las consecuencias de este estigma atroz que rodea la salud mental. Y una de las consecuencias, como os podréis imaginar, pues es la dificultad para encontrar empleo. Y ya no os hablo en el sector legal, que seamos sinceros, un poco rancio es, con cariño lo digo. Con el paso de los años, esa necesidad terapéutica de divulgación acabó derivando en una necesidad más de carácter pedagógico, y quería subrayar la importancia de hablar abiertamente de la salud mental, así como el hecho de pedir ayuda cuando alguien no está bien, sin temor al qué dirán. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en agosto de 2017 decidí dar un paso más y fundé el Instituto de Salud Mental de la Abogacía en España. Durante 3 años tuve la oportunidad de dirigir esta organización sin ánimo de lucro, la cual estaba formada más o menos por más de 30-35 profesionales de distintas disciplinas, especialmente psicología, psiquiatría, también abogados, con un enfoque muy humanista, de distintos puntos del planeta. Los objetivos de dicho instituto eran principalmente 2. Por un lado, combatir el estigma en salud mental dentro del sector legal, y en segundo lugar también mostrar todo lo que se estaba haciendo en otras jurisdicciones en materia de salud mental de la abogacía. Puedo deciros que durante ese periodo de mi vida tuve la oportunidad de conocer la historia de centenares de compañeros, desde los que ejercen por su cuenta hasta los que trabajan para grandes despachos de abogados, multinacionales. Y gracias a estas conversaciones empecé a entender hasta qué punto el ejercicio de la profesión puede llegar a impactar en la salud mental del abogado. Niveles de estrés y de ansiedad que son insoportables, burnouts, depresiones, ideaciones suicidas, adicciones, etc. Tras la disolución del instituto por falta de financiación en 2020, sigo implicado con la causa a nivel internacional y actualmente soy miembro de la Comisión de Bienestar Profesional de la International Bar Association. Este grupo interno de la IBA, formado por 15 abogados de todo el mundo, tiene como principal objetivo materializar los 10 principios de bienestar mental para la profesión jurídica que aprobamos
cuando el Task Force publicó el primer informe sobre la salud mental del colectivo a nivel internacional, denominado El bienestar mental en las profesiones jurídicas, un estudio global. En 2021 fue. Bien, vamos a hablar ahora de la crisis internacional de salud mental de la abogacía. Aunque los primeros estudios en la materia se remontan en la década de los 70 y 80 del siglo pasado en Estados Unidos, no ha sido hasta esta última década cuando las abogacías institucionales, los reguladores, los despachos de abogados y otros grupos de interés del sector legal de varios países han empezado a tomar conciencia de la magnitud de la crisis de salud mental dentro de la comunidad legal internacional. En mi opinión, el punto de inflexión fue en 2016, con la publicación del estudio The Prevalence of Substance Use and Other Mental Health Concerns Among American Attorneys, organizado por la American Bar Association Commission on Lawyer Assistance Programs y la Fundación Hazelden Betty Ford. Este estudio, en el que participaron 12.825 abogados norteamericanos, identificó los principales problemas de salud mental del colectivo, que eran 20,6% de detección positiva para el consumo de alcohol peligroso y dañino, 23% de estrés, 19% de ansiedad, 28% de depresión, 11,5% de pensamientos suicidas, 0,7% de intentos de suicidio, y los abogados más jóvenes, 10 primeros años de ejercicio, y los que trabajan en bufetes son los que padecían un mayor grado de alcoholismo y depresión. Estos resultados suscitaron muchísima preocupación dentro del sector legal norteamericano. Y como no podía ser de otro modo, la reacción fue inmediata. Se constituyó el National Task Force on Lawyer Wellbeing, formado por los distintos stakeholders de la industria, y al año siguiente se publicó el informe The Path to Lawyer Wellbeing Practical Recommendations for Positive Change, el cual proponía 44 medidas para abordar el problema en cada uno de los distintos segmentos. En la presentación del mencionado informe, los dos presidentes del Task Force enviaron un mensaje muy claro. Dijeron: para ser un buen abogado hay que ser un abogado saludable. Lamentablemente, nuestra profesión se está quedando corta en lo que respecta al bienestar. Los dos estudios mencionados se refería al estudio que os he citado y otro que hicieron a los estudiantes de Derecho. Ambos estudios revelan que demasiados abogados y estudiantes de Derecho padecen estrés crónico y altas tasas de depresión y consumo de sustancias. Estos resultados son incompatibles con una profesión jurídica sostenible y plantean implicaciones preocupantes para la competencia básica de muchos abogados. Esta investigación sugiere que el estado actual de la salud de los abogados no puede sustentar una profesión dedicada al servicio al cliente y dependiente de la confianza pública. Pues bien, desde este estudio hasta 2016, hasta hoy, se han realizado varias encuestas e investigaciones para medir el nivel de bienestar mental de nuestro colectivo en distintas jurisdicciones. No voy a detallarlos todos porque no da tiempo. En España, por ejemplo, se han llevado a cabo dos estudios. Por un lado, tenemos el estudio sobre la salud y el bienestar de la abogacía española en 2019, realizado por el Instituto de Salud Mental de la Abogacía en colaboración con Lefebvre y presentado, que por cierto lo presentamos en el Congreso de la Abogacía Española en Valladolid. Y por el otro también tenemos el informe Lawyers Burnout en 2021 de la Asociación Humanizando la Justicia. Ambos estudios son muy valiosos y es un buen punto de partida, pero necesitamos más y que analicen otras cuestiones de la salud mental del colectivo. Os dejo algunos enlaces de interés también por si alguien estuviera interesado en consultar el informe, los resultados, en fin. Mirad, a pesar de toda esta evidencia científica, hasta hace relativamente poco, todavía había quienes negaban la existencia de este problema en el sector legal. Y hablo con conocimiento de causa, porque he tenido la oportunidad de hablar con muchos abogados y abogadas.
Y esas resistencias que hasta cierto punto pueden ser comprensibles. Reconocer que quizá nos hemos equivocado en gestionar determinados asuntos no es fácil, y mucho menos en un sector donde los egos y la lucha de sables están a la orden del día. Puede ser comprensible, pero sí que es cierto que fueron sucumbiendo a medida que la International Bar Association publicara 2 estudios que ya acabarían siendo la prueba definitiva de que efectivamente estábamos ante un problema de gran magnitud. En 2019, la International Bar Association publicó el informe Nosotros también, la intimidación y el acoso sexual en las profesiones jurídicas. Con una participación de 6.980 profesionales jurídicos de 135 países, los resultados fueron demoledores. 1 de cada 2 mujeres y 1 de cada 3 hombres es víctima de bullying. 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 14 hombres han sido acosados sexualmente en un contexto laboral. En el 57% de los casos de bullying y en el 75% de los casos de acoso sexual, las víctimas no denuncian estos actos. Las víctimas no denuncian estos actos por 3 motivos: por el estatus del acosador, por el miedo a las represalias y por la naturaleza endémica del fenómeno. En ese informe, además, la propia IVA ya reconocía que la salud mental del colectivo era un tema de máxima prioridad. ¿Cuál fue el siguiente paso? Lanzar 2 encuestas de bienestar mental, una a personas físicas y otra a entidades, colegios de abogados, despachos de abogados, departamentos legales de empresas, con el fin de conocer cuál era el estado de salud mental de los profesionales jurídicos. Para ello se constituyó un task force, del que también formé parte, y en esta ocasión estaba también Tomás Gabriel García Micó, que fue mi mano derecha en la época del instituto y es como un hermano para mí, que me lo quiero muchísimo, porque además también me ayudó muchísimo en mi proceso de recuperación. Bueno, pues estuvimos nosotros 2. Los resultados de dicha encuesta, que fueron publicados en el informe que ya he mencionado anteriormente, El bienestar mental en las profesiones jurídicas, un estudio global en 2021, confirmaron lo que muchos compañeros y compañeras ya estábamos alertando, ya veníamos alertando desde hacía años. Algunos datos. No todos, pero algunos. Las puntuaciones del índice de bienestar obtenidos a partir de las encuestas. Utilizamos la metodología de indexación de la OMS-5. Vale. Se demuestra que los niveles de bienestar de los abogados, que es un 51%, están por debajo de la media de la población en todo el mundo, que es 75%. El porcentaje fue inferior en función de determinados segmentos dentro de nuestro colectivo. Por ejemplo, mujeres, 47%, minoría étnica, 47%, personas con discapacidad, 45%, y jóvenes de 23 a 29 años, 43%. Como siempre, los jóvenes es uno de los colectivos más vulnerables. Fijaros que una puntuación inferior a un 52% es un indicador para que un profesional de la salud detecte una depresión a una persona. Primer dato. Segundo dato, el estigma. El 41% de los encuestados dijo que no podía hablar de sus problemas de bienestar mental con su empleador por miedo a que tuviera un impacto negativo en su carrera profesional. Y las razones por las que no hablarían serían las siguientes. Miedo a ser tratado de forma distinta, un 32,1%. El empleador no reconoce suficientemente los problemas de salud mental, 24,1%. 24,1%. Y miedo a no ser creído o tomado en consideración, 17,2%. Y tercer dato, 1 de cada 10 abogados menores de 30 años afirma que ha tenido pensamientos suicidas como resultado de un problema de bienestar mental relacionado con el trabajo, mientras que más de la mitad de estos abogados ha tenido pensamientos depresivos. En fin, creo que los datos hablan por sí solos. Ya se ha perdido demasiado tiempo en no abordar este fenómeno, cuyas consecuencias son devastadoras para el profesional y su entorno más cercano, familia, amistades. Vale, muy bien. Existe el problema. ¿Qué hacemos ahora? Pues mirad, a corto plazo, para dar soluciones ya tangibles y que se pueden hacer durante las próximas semanas. 1.
Lanzar una campaña de sensibilización para luchar contra el estigma en salud mental y así promover comportamientos de búsqueda de ayuda profesional cuando alguien no esté pasando por un buen momento, cuando algún compañero de vosotros no esté pasando por un buen momento. Cuando terminéis este vídeo, por favor, dirigiros a la página web saludmentalabogacía.com, todo junto, es mía, en la página, y encontraréis ejemplos de campañas de sensibilización llevadas a cabo por las abogacías institucionales de algunos países, de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y Australia. Y luego, valorad, estaría muy bien que desde el club se pudiera hacer una campaña de esta naturaleza. He conocido a muchos compañeros y compañeras que por la sencilla razón de tener episodios de estrés y de ansiedad en unos niveles importantes, no piden ayuda, no verbalizan lo que tienen porque tienen miedo a lo que les pueda ocurrir en el desarrollo de su carrera profesional. Y es que esto es así. A mí el 41% del estudio que publicamos no me sorprende para nada. Es más, creo que es más, pero bueno, el estudio indica el 41%. Por favor, al final la importancia de estas campañas de sensibilización es enviar un mensaje muy claro y decir, pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Está claro que, por ejemplo, la posición que yo adopté en su momento fue totalmente aperturista y que no me arrepiento, fue, bueno, porque yo tenía la necesidad, pero que no es necesario que nadie tenga que hacer, que dé ese paso. Si lo quiere dar, fantástico, mejor, porque así reducirá todavía más el estigma atroz que hay en nuestra sociedad. Pero esto forma parte de la esfera privada de cada persona. Y cada uno decide con quién quiere compartirlo, si con todo el mundo o con nadie. Pero sea cual sea la posición, por favor, si no estáis bien, pedir ayuda, apoyaros en vuestro entorno más próximo. Esta sería una primera medida. Y la segunda medida sería incorporar las disposiciones de la Mindful Business Charter en vuestra práctica diaria. Que esto se podría hacer en el despacho, incluso a nivel de instituciones arbitrales, mediante la introducción de la cláusula arbitral, código de buenas prácticas. Esto lo podríamos abordar en otro sitio, ¿no? Porque esto requeriría ya un mayor trabajo. ¿Qué es la Mindful Business Charter? Mirad, rápidamente, en Reino Unido se aprobó la Mindful Business Charter en octubre de 2018. Se trata de un conjunto de buenas prácticas y principios de comportamiento cuyo objetivo principal es el de eliminar las fuentes innecesarias de estrés laboral y fomentar la salud mental y el bienestar en el lugar de trabajo. Estos principios rigen tanto en el funcionamiento interno de las organizaciones como la interacción que tienen entre ellas. Ese instrumento de soft law procedió del sector privado. 2 despachos de abogados, Vincent Mason y Adleson Goddard, y una entidad financiera, Barclays. Actualmente hay más de 130 organizaciones que se han adherido a dicha carta. Y es un modelo de éxito porque además conozco a la persona que está dentro y, o sea, el que creó el instrumento o uno de los padres fundadores. Entonces, me consta que funciona. Mirad, en el preámbulo de la carta las propias entidades subrayan lo siguiente, dicen: reconocemos que habrá momentos y operaciones en los que no se puedan evitar las largas jornadas y el estrés. Pero no siempre es así, y queremos que se convierta en la excepción y no en la regla. La carta reconoce que no podemos eliminar todas las fuentes de estrés, ni el cambio se producirá de la noche a la mañana, pero como comunidad empresarial tenemos la responsabilidad de intentar hacer las cosas de otra manera. Para mí esto ya es muy significativo. Nosotros lo que hicimos fue importar el contenido de la Mindful Business Charter a España, con el instituto. Aprobamos la Carta de los Negocios Saludables, la cual fue suscrita por el Consejo General de la Abogacía Española. Los 83 colegios de la abogacía en España de forma unánime la suscribieron. Y algunos despachos de abogados se adhirieron. Lo que pasa es que ya era el último tramo del instituto y la verdad que bueno, tampoco pudimos generar ese efecto network porque lo importante es que tanto proveedor como cliente formen parte de este compromiso. Pero sería muy interesante pensar el modo de incorporar
esta Mindful Business Charter en la práctica del arbitraje, en la práctica de la abogacía, en el día a día. Ya no solamente con nuestros compañeros del mismo despacho o de otro despacho o relación con los clientes. De verdad, tiene utilidad, está funcionando en Reino Unido. Y bueno, creo que ya está. Os dejaré el enlace también para que podáis acceder a dicha carta. Os doy las gracias por la invitación y un abrazo muy fuerte.